Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Este video lo hago principalmente porque quiero compartir un poco de mi enfoque con respecto al entrenamiento. Ya estamos viendo que el entrenamiento se ha vuelto muy mainstream, que todos estamos entrenando, pero creo que pocas veces nos hemos parado a analizar qué tan profundo es el significado del entrenamiento y qué tan presente está durante todas nuestras vidas. Porque pensamos que entrenar simplemente es ir a un gimnasio, es ir a una pista, es practicar boxeo, artes marciales, etcétera, cuando realmente el entrenamiento es algo mucho más profundo que eso. Primero vamos a empezar definiendo qué es el entrenamiento. El entrenamiento es el conjunto de prácticas que utilizamos para potenciar el rendimiento físico o intelectual de una persona. Es decir, es todo eso que hacemos para alcanzar un punto o mejorar una cualidad en específico, no solamente física, sino también intelectual. Por eso también el ajedrez se considera un deporte, y si queremos mejorar a nivel, por ejemplo, de que queramos ser más inteligentes en matemática, que queramos obtener más conocimientos, debemos someternos a un entrenamiento. Ese entrenamiento lo llamamos aprendizaje, para entonces poder destacarnos en esa cualidad en específico. Y esto lo vamos a tratar un poquito más adelante. Entrenar es parte de nuestra existencia. Básicamente, desde que el ser humano es ser humano, estamos entrenando. Desde la prehistoria, cuando nosotros cazábamos mamuts, que teníamos que aprender a usar armas, teníamos que aprender a qué punto específico atacar para que nosotros pudiéramos tener éxito, pues entonces teníamos que someternos a un entrenamiento para poder obtener esa mejora física que nos permitió sobrevivir. Así que el hecho de que estemos vivos ahora mismo es gracias al entrenamiento. Cabe destacar que ningún ser vivo o muy pocos seres vivos vienen de fábrica con las características necesarias para su supervivencia. La adquieren mediante, se van desarrollando como individuos, y esto es lo que hace que entonces podamos mantener un estatus de supervivencia por especie. Así que si lo vemos de esta manera, toda la vida requiere de un entrenamiento para poder desempeñarse. Desde la prehistoria hasta la modernidad con el deporte, que lo que buscamos básicamente es mostrar el máximo rendimiento, el máximo esplendor del ser humano en una actividad en concreto. El entrenamiento nos ha acompañado desde siempre y es una pieza fundamental para la supervivencia, ya que cuando un individuo no tiene las cualidades necesarias para sobrevivir a su ambiente, necesita entrenar, mejorar y adaptarse. ¿Cómo debemos enfocar el entrenamiento? ¿De qué forma debemos verlo? Ya que hay muchas vertientes, hay muchas formas de tomar el entrenamiento en nuestra vida cotidiana. Hay algunas personas que lo toman como un alivio psicológico, hay algunas personas que lo toman simplemente para mejorar un rendimiento o una cualidad física muy específica, y hay personas que lo detestan porque realmente nunca conectan realmente con la actividad en específico. Así que yo te voy a compartir un poco la visión que yo considero que todos deberíamos tener con respecto al entrenamiento, y es que debe enfocarse en la potenciación individual máxima, teniendo en cuenta factores genéticos, socioeconómicos, culturales, psicológicos, ambientales, etcétera. Es decir, que el entrenamiento, nuestro rendimiento, debe estar totalmente enfocado en nuestra situación en particular. Así que también es tonto pensar que factores como la economía, como la genética, como nuestro ambiente, no afectan a nuestro rendimiento deportivo. Y esto te lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí hay potenciadores y limitantes. Cuando hablamos de potenciadores, hablamos de características que tenemos a nivel de ambiente, a nivel de nosotros mismos, que nos ayudan a obtener o a mejorar en una cualidad en específico. Y también tenemos los limitantes, que son aquellas características las cuales no nos permiten avanzar del todo, y es totalmente lo contrario a los potenciadores, nos atrasan de alguna manera. Aquí yo puse en esta gráfica, los cuadros azules representan el ser en potencia, es decir, qué tanto puedo mejorar en esa cualidad en específico. Luego aquí, los cuadritos amarillos representan el ser en acto. Y cuando hablo de ser en acto, me refiero a qué tan lejos has llegado según el límite que tienes en esta característica, en este potenciador o en este limitante. Y esta línea verde que representa el rendimiento deportivo representa prácticamente la sumatoria total de todas estas características y qué tan lejos has llegado según las
O sea, según las variables que te estoy proponiendo aquí. Yo elegí 4 de las variables principales, pero realmente son muchísimas más. Diría que incluso podemos llegar a una cantidad de variables infinitas que determinan el rendimiento deportivo de una persona. Pero yo escogí economía, predisposición genética, psicología y nutrición. Realmente son muchos más. Pero imaginemos una persona que a nivel económico es casi un 5, digamos un 4.7. Y esta persona a nivel de economía tiene ese potencial, tiene ese ser en potencia. Él aprovecha aproximadamente un 3.5. No está aprovechando del todo el tema de la economía, pero está aprovechando en gran porcentaje ese beneficio que esa persona tiene. Luego, tenemos que esta persona tiene una predisposición genética brutal para esa actividad física en cuestión. Entonces, tiene un potencial de 5 y a nivel genético ha aprovechado un 4.5. Esto quiere decir que esta persona ha escogido una actividad física a la que es muy afín y ha logrado un gran pico de rendimiento y acercarse mucho a su predisposición genética potencial, ¿verdad? Luego, a nivel psicológico, esta persona no es tan competente. Digamos que tiene un 2 como ser en potencia a nivel psicológico y él, dentro de lo poco que tiene, lo aprovecha al máximo y llega a 1.8. ¿Qué pasa y qué podemos observar en el gráfico? Que esto hace que su rendimiento vaya bajando poco a poco. Esta línea, como representa el rendimiento final de la persona, representa qué tan lejos él ha podido manifestar todo este conglomerado de variables. Pues entonces aquí tenemos que el hecho de que su psicología esté muy por debajo de su factor económico y su predisposición genética ha hecho que esta persona haya bajado un poquito su rendimiento o su rendimiento manifestado. Y por último tenemos el apartado de nutrición, en el cual él se alimenta, vamos a decir, medianamente bien, tiene un 3 en nutrición y él de ese 3 de potencia ha aprovechado un 2.5. Como podemos ver en la gráfica, el valor sigue bajando y el rendimiento final sigue bajando. ¿Por qué? Porque esto es una sumatoria de variables. No podemos decir que una persona ha tenido éxito simplemente porque tenga predisposición genética, porque tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Por ponerte un ejemplo, las personas con mayor predisposición genética que se ha visto para la ganancia de masa muscular y mantener un porcentaje de grasa bajo son los africanos. Pero por el contexto social y económico, socioeconómico en el que se encuentra ese país, no vemos que todas las personas sean hipermusculadas, que tengan 100 kilos de masa muscular con un 5% de grasa. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones del ambiente hacen que ellos no se puedan desenvolver en su máximo esplendor. Y aún así vemos personas que tienen físicos increíbles, comiendo mal, durmiendo mal, sobretrabajando, o sea, teniendo un estilo de vida que obviamente no sería óptimo para nadie. Así que si tienes un valor muy potenciado en esto, vas a poder paliarlo de alguna manera si te falta alguna de estas características. Aunque todo deportista de alto rendimiento en algún punto ha tenido que tener todas estas características en un alto nivel, porque entonces así tenemos una sumatoria total y es lo que da realmente el éxito deportivo o el éxito a la hora de expresar una cualidad física, tanto deportivo como intelectual, como lo he explicado durante esta presentación, ¿verdad? Entonces, esto puede parecer algo desmotivante para algunas personas porque de alguna forma te estoy diciendo que existe un limitante para lo que tú puedes mejorar, que por más que entrenes, que por más bien que hagas las cosas, todos tenemos un limitante, un techo, y este techo va a determinar qué tan lejos vas a llegar. Digamos que a lo mejor tienes muy buena genética, pero no tienes una buena economía. Digamos que a lo mejor comes, duermes, haces todo bien, pero te falta la parte psicológica y por la parte psicológica no puedes expresar tu máximo potencial. Prácticamente es un mensaje catastrofista que hace que tú pienses que ya no tienes ninguna posibilidad de seguir adelante. Muy bien, quiero compartirte realmente que esto no es así y que hay una muy buena noticia para todos aquellos que quieran mejorar a nivel deportivo, y es que ninguno de estos factores es estático. Ni siquiera tu potencial, tu ser en potencia es estático. A medida que vamos avanzando en nuestra vida, a medida que nos van pasando sucesos, que estamos interactuando con el medio ambiente, esto va cambiando totalmente. Digamos que una persona tiene todas las de ganar. Tiene el factor económico, tiene el factor de predisposición genética, tiene el factor psicológico, tiene todo. Pero esta persona bebe mucho alcohol,
pues entonces ya ese beber mucho alcohol está disminuyendo el ser en potencia que esa persona puede llegar a ser, y entonces ese factor quizás sea lo que haga que esa persona no llegue a su máximo rendimiento. Entonces, digamos que otra persona cumple bien todas estas características o entiende que las tiene bajitas y quiere potenciarlas. Ese potenciamiento que está haciendo esa persona es lo que lo va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque no se ha quedado simplemente con lo que tiene. Él ha mejorado tanto su ser en potencia como su ser en acto, y eso en consecuencia ha hecho que esta persona tenga un mayor rendimiento deportivo y que pueda expresar una cualidad física de una mejor manera. Como ejemplo de esto, yo podría decir de Ilia Topuria. Puede notarse en él una vibra de una mentalidad muy fuerte. Aparte de entrevistas que uno pueda observar de él, la mentalidad de él es muy fuerte. Realmente está en un punto muy alto en cuanto a mentalidad necesaria para llegar a la cima. Como conclusión, debemos siempre buscar la mejora constante en todos los aspectos de nuestra vida, ya que el rendimiento, la capacidad que nosotros tengamos de avanzar está potenciado por todo lo que nosotros hagamos de manera general. El entrenamiento no es solamente el ejercicio que hacemos en el gimnasio, es una herramienta por la cual nos hacemos mejores en todos los aspectos. Por lo que siempre que estés vivo, estás entrenando. Quédense con esta frase: siempre que estés vivo, estás entrenando algo. Ya sea que estés entrenando un aspecto psicológico tuyo, estés entrenando tu capacidad de vivir más cómodo, estés entrenando tu bolsillo. O sea, siempre que estés vivo, estás entrenando de alguna forma y algún aspecto de tu vida. Vive mejor, entrena mejor y sé mejor. Esta es mi visión sobre el entrenamiento por Alpha Strange. Muchas gracias por ver este video.